¿Qué tal, Indica? Muy bien, aquí compartiendo por los grupos, me has pillado. Y nada, encantado de estar aquí contigo otra vez, Luis. Como comentabas, tenemos aquí un montón de preguntas que tenemos apuntadas y también si alguien por el chat, pues a medida que vayamos avanzando, quiere comentar o hacer alguna pregunta, pues nada, vamos a fluir, ¿no? Un poco sobre la marcha. Ahí está. Pues si quieres empezamos con la primera que tengas por ahí apuntada y ya vamos dando caña. Yo voy de mientras compartiendo por redes sociales. Vale, perfecto. De hecho, tú has comentado, bueno, has comentado, no, en la portada has puesto 3 preguntas y vamos a empezar por esas, ¿no? Ahora no tengo aquí la portada. No, la primera sería, pues, ¿Quiénes son los médicos del cielo? sí, exactamente. Yo Vale, digo, aprovecho para comentar que estas preguntas dejé un post, ¿vale? Las han compartido por la comunidad de Telegram, ¿vale? Por si alguien quiere unirse a la comunidad de Ciencia Conciencia de Telegram, pues ahí estamos. Y entonces, pues bueno, vamos interactuando y desde ahí hemos cogido estas preguntas. Entonces, vamos a comentar sobre los médicos del cielo. Son preguntas random, que ha hecho la gente, no que haya elegido yo. sí, Así me que, dices quiénes son los médicos del cielo y te digo, madre mía, esto hay claro, que ser extraterrestre para saberlo. bueno, a mí lo primero que me viene a la mente, ¿no? Cuando leo esta pregunta son la cantidad de conceptos que hay circulando y hay que tener claro eso, ¿no? Que esencialmente son conceptos. Cada uno luego puede tener sus experiencias, pero normalmente nosotros cogemos los conceptos y si nos resuenan los hacemos propios o a veces etiquetamos algunas de las experiencias que tenemos en base a esos conceptos. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues yo voy a hablar de mi experiencia. En general, por mi forma de ser y mi forma de experimentar el mundo energético y el mundo interior, lo vivo de una manera donde no me resuenan tanto en general los conceptos. Es decir, el mundo energético, cuando tú lo percibes en tu interior, sobre todo es energía. Las conciencias de las diferentes personas se manifiestan como energía. Si tú tienes un contacto, por ejemplo, en el plano mental o en el plano astral con otro tipo de entidad, ya sea humana o extraterrestre o del tipo que sea, tú lo que vas a percibir principalmente es la energía, la vibración. Y en base a tus conceptos mentales y a tus paradigmas, puede que tú proyectes una forma. Generalmente es así. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, cuando una persona fallece, ¿no? Pues si es cristiana, pues va a ver la luz y va a ver al Maestro Jesús o a la Virgen que le guste. Y si una persona es budista, pues va a ver al Buda. Al final estamos hablando de energía. Eso a modo de marco, de referencia. Entonces, los médicos del cielo, la realidad que yo puedo compartir es que nosotros, cuando nos vamos a dormir, podemos contactar con otras dimensiones y otros planos de conciencia. Eso no necesariamente pasa por un viaje astral. Muchas veces las personas piensan que uno tiene que cuando se va a dormir, tiene que hacer un viaje astral para pasar a ese plano astral y desde ahí hacer contactos. No, incluso muchas personas que ni siquiera recuerdan lo que han soñado, eso no implica que no tengan un cierto grado de conciencia en el plano astral o el plano mental. Aquí cuando hablamos del plano astral también habría que ampliarlo, entendiendo que el plano astral es el plano inmediatamente que sigue al energético, al físico etérico. Y es un plano que incluso en los niveles más altos es de baja vibración. Es un plano generalmente de espejismo, lleno de egregores, donde todas las emociones de los seres sintientes, humanos, animales, a lo largo de toda la historia están ahí. Todas las proyecciones de los seres humanos están ahí. Entonces es un plano muy engañoso, que está muy motivado por el mundo de deseos. El plano astral es un mundo de emociones y de sentimientos. Entonces, en realidad también podemos hacer viajes mentales o viajes del alma y ir a planos muy superiores de conciencia. Entonces, eso también para ubicarnos. Dicho eso, nosotros siempre nos vamos, cuando estamos durmiendo, o la mayoría de veces, salimos de nuestro cuerpo y nos vamos a un nivel de conciencia que corresponda en lo que nosotros estamos sintonizando. Si queremos ir al plano astral y ponemos ahí mucha energía, iremos ahí. Pero si nos proyectamos a ir, por ejemplo, a contactar con el alma, también iremos ahí. Y hay que tener en cuenta que cuando intentamos proyectarnos a planos de conciencia más elevados, es mucho más difícil sostener la memoria y sostener la conciencia de lo que estamos realizando, porque un nivel de vibración más alto requiere acumular mucha más energía y porque aunque nosotros en un cierto nivel
de conciencia, o mejor dicho, un vehículo, un cuerpo de conciencia superior, podamos tener ciertas experiencias, eso es una cosa, y otra cosa es si somos capaces de traer esa experiencia a nuestro cerebro físico, a nuestro cerebro etérico. Entonces hay muchas personas que por cuestiones kármicas o de desarrollo tienen conciencia en algunas dimensiones, tienen experiencias con el alma o tienen experiencias astrales o experiencias mentales, pero luego no las recuerdan completamente. Entonces, ahí ya vamos dilucidando mucho más. Fíjate que todavía no hablo de los médicos del cielo. Cuando nosotros nos vamos a dormir, podemos siempre lanzar una intención de algo que queramos intentar. Cuanta más energía acumulamos, más facilidad vamos a tener o más probabilidades vamos a tener de manifestar esa experiencia. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier persona que tenga un concepto de los médicos del cielo, si pide sanación, por ejemplo, a los médicos del cielo, muy probablemente, y ese intento tiene suficiente fuerza, muy probablemente esa persona consiga algún grado de sanación o consiga tener alguna experiencia. Puede recordarla o a lo mejor no la recuerda, pero puede producir efectos psicológicos o físicos, dependiendo de lo que quiera sanar. Muchas veces cuando hacemos un intento de que, por ejemplo, queremos obtener una información o un conocimiento, cuando despertemos, no vamos a tener claramente la experiencia de lo que ha sucedido, pero si nos ponemos a reflexionar sobre ese tema, nos pueden llegar intuiciones. O podemos darnos cuenta que al repetir eso durante varias noches, simplemente esa cuestión que queremos dilucidar se va resolviendo y vamos teniendo una mayor claridad. Porque nuestro cerebro físico no recuerda racionalmente la experiencia que hemos tenido, pero en un nivel más intuitivo, un nivel de conciencia, sí hemos obtenido esa información. Entonces se va a ir filtrando en nuestra vida gradualmente, tanto con información, como con sanación, como con contactos que queramos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo aplico yo estas cuestiones? No me centro tanto en el concepto de los médicos del cielo o al que le guste pues el tema de los extraterrestres, sino que me centro en la intención de lo que quiero obtener. Y esa intención siempre la proyecto hacia mi alma. ¿Cómo se hace eso? Eso lo he explicado en muchos vídeos. Nosotros tenemos un sistema de chakras, el más común, ¿no? Es el de 7 chakras, que son los principales, que van desde el básico, que son los chakras más materiales, hasta la corona, que son los chakras más espirituales. Cada uno tiene unas funciones o es un portal que abre nuestra conciencia a una dimensión. Entonces, para conectar con el alma, el camino más directo y más poderoso y más consciente es la proyección hacia la corona. Claro que podemos conectar con el alma a través del corazón, pero entonces estamos en el plano emocional. Va a ser un plano mucho más de sensaciones, de intuiciones, quizás. Si nos proyectamos a través de la conciencia del chakra de la corona, vamos a poder conectar con el alma en un nivel más mental. Entonces, una vez que tú te proyectas allí con el alma, y eso tienes que practicarlo no solamente cuando te vas a dormir, en cualquier momento, aprender a proyectar tu conciencia hacia arriba y sostenerla fuera del cuerpo. Entonces, estás conectando con ciertos chakras transpersonales, ni siquiera necesitas tener un conocimiento técnico de lo que hay ahí, simplemente seguir esta pauta y allí tienes que acumular energía. Es decir, aprender a sostener tu conciencia, a respirar energéticamente y empezar a pensar y a sentir en esos niveles superiores. Ahí es donde tú acumulas energía en un nivel de conciencia, el más elevado que seas capaz de alcanzar. Y desde ahí tú puedes lanzar la intención. Por ejemplo, ¿quieres sanar algo? Proyecta, haz una invocación como alma desde ese nivel y trata de mantener tu conciencia allí, sostenida. Y que ese sea el último pensamiento, la última intención que tú tengas antes de dormirte. A veces simplemente dedicando unos 5 o 10 minutos es suficiente y luego si te cansas, pues te dejas ya ir a dormir e intentas no pensar en otras cosas. A veces te puedes mantener ahí en ese estado de conciencia y te vas a empezar a dar cuenta ya que hay movimientos energéticos. Yo, por ejemplo, cuando me proyecto a esos niveles, todas las noches siempre pido algo, siempre hago un trabajo por las noches. Pues puede que pida desarrollar ciertas cualidades o virtudes, puede que pida trascender ciertas debilidades, puede que pida tener claridad en algunas decisiones importantes que tengo que tomar o algunos proyectos de vida o propósitos que yo tengo en mi vida que son relevantes, pida tener una mayor claridad o poder avanzar o simplemente energizarlos para que se manifiesten de una manera más rápida, de la manera más apropiada y rápida posible. Y
cuando tú haces eso, si tienes un cierto grado de sensibilidad y eso se va desarrollando con la práctica, te vas a dar cuenta que ya se empieza a dar todo el movimiento energético. Puedes darte cuenta de que aparecen ciertos contactos energéticos, es decir, contactos con otro tipo de conciencias, que aparecen energías, que empieza a haber todo un proceso de flujos de energía y de corrientes de energía que pasan a través de tu sistema de chakras, de los diferentes niveles de la personalidad, físico-etérico, emocional, mental o en los niveles del alma. Puedes empezar con la práctica a darte cuenta que el alma, desde su propio nivel, tiene la capacidad de proyectarse, igual que tú desde aquí te proyectas al nivel del alma. Cuando empiezas a operar con cierta conciencia en el nivel del alma, como alma te puedes proyectar aún a otros niveles, que cuesta mucho retener en tu conciencia porque te estás elevando a dimensiones que son muy difíciles de sostener, pero es hasta cierto punto irrelevante que no lo sostengas en tu conciencia si la intención y el intento tiene suficiente fuerza. Luego se filtra todo eso a tu día a día. Así que es una respuesta bastante amplia, llevándola un paso más allá de lo que puede ser el concepto que cada uno tenga de los médicos del cielo y sobre todo conectando con el poder que tenemos nosotros dentro nuestro más allá de cualquier agente externo. Es decir, cualquier tipo de contacto superior que verdaderamente merezca la pena tiene que pasar a través de nuestra alma. Entonces, olvidémonos de los contactos externos y centremos todo nuestro intento y toda nuestra energía en el contacto con el propio alma. Y desde ese nivel va a ser algo muy natural también hacer otro tipo de contactos, pero no desde el concepto. Una cosa es yo tener una proyección de un concepto y otra cosa es yo hacer un intento, una invocación como alma y que allí sucedan cosas y que yo tenga ciertas percepciones. Pues claro que eso lo voy a interpretar en base a los conceptos que tenga, pero el proceso es al revés. Es que está sucediendo algo y yo trato de interpretarlo y conceptualizarlo, no yo lanzo un concepto y en base a eso ya estoy condicionando toda la experiencia. Bueno, ya veis que las preguntas las voy a responder de una manera así más o menos extensa, si dan de sí. No, la cuestión no es ir ahí a responder las máximas preguntas, sino profundizar en cada una de ellas. Entonces, Preguntas, Luis, no sé si quieres comentar algo, vamos por ahí. no, quería comentar, entonces los médicos del cielo como tal, yo cuando, por ejemplo, he estado trabajando con gente de metafísica, con Rodrigo Romo y esta gente, ellos le llaman a las, vamos a decir, como esas comunidades que son como familias que están ahí arriba en el mundo etérico, que mucha gente le llamaría como ángeles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ponerle un tituliti, pero que, bueno, que ellos invocan o llaman cuando van a hacer esas terapias de sanación energética o parecidas, ¿no? Que abren a la persona, entonces llaman a esas jerarquías angélicas, por llamarlas de alguna manera, y vienen y trabajan. Lo sé porque yo he trabajado con ellas y lo he visto trabajar, ¿no? Y he visto cómo caen, notas una energía, notas una frecuencia, notas unas cosas que hay, ¿no? Y aún sin el concepto de los médicos del cielo va a suceder, esa es la clave. Entonces, fíjate que tú hablas de jerarquías. Claro, hay que tener en cuenta que en el mundo invisible hay infinidad, es decir, nosotros estamos en el mundo invisible, nuestras almas están ahí actuando con conciencia, aunque nuestra conciencia esté aquí y no todo el mundo es consciente de lo que está pasando en su nivel del alma, pero aún el alma no te pienses que solamente está proyectada hacia aquí, tiene una capacidad de acción en su propio nivel y hace sus cosas. Somos nosotros mismos, pero en otro nivel de conciencia. El alma de los otros seres que están encarnados, el alma de todos los seres que no están encarnados, almas más avanzadas como puedan ser santos, como puedan ser maestros, los ángeles. Dentro de los ángeles hay toda una jerarquía de ángeles de diferentes tipos, con diferentes funciones, entidades que podíamos llamar extraterrestres porque son almas que no encarnan propiamente en este planeta o habitan en otras dimensiones. Entonces, es tan amplio y hay tantas entidades que pueden intervenir en un proceso de sanación que no es necesario limitarse o tener esa visión de que hay una raza que es la que se encarga solamente de sanar o hay un ángel que no. O sea, en realidad es mucho más amplio y cualquier concepto que nosotros proyectemos generalmente, a no ser que ya esté basado en una cierta percepción interna y una cierta intuición, generalmente va a ser una limitación más que otra cosa. Y bueno, claro que nos podemos servir de cualquier concepto. Yo invito, ¿no?, a hacer un trabajo de profundizar y entender que más allá del concepto hay una intención que pasa a través de nuestro yo superior. Pero bueno, sí, los conceptos son útiles. Es decir, si tú sientes mucha devoción por la Virgen María, pues está muy bien. La Virgen María te sirve
como objeto para activar, o sea, es decir, como referencia o arquetipo para activar tu devoción. Si es por un maestro, por un santo en particular, por una persona, por la naturaleza, está bien. Pero lo importante es lo que sucede en nosotros. Se activa la devoción, se activa la fe, se activa lo que sea, ¿no? Se activa un nivel de vibración que nos permite conectar con dimensiones superiores en las cuales nosotros también habitamos. Si no, no se podrían dar esos contactos. Quiero aclarar a una persona aquí que la quiero contestar. Ya dice, ¿y si esas energías son arcontes que nos quieren confundir? La típica pregunta, sí. Sí, yo voy a decir, nosotros entendemos que todas estas cosas son frecuencias. Imaginaros frecuencias numéricas. Depende de la frecuencia, lo densa o lo sutil, tú notas si te hace daño o no te hace daño. Es decir, si te sienta bien o no te sienta bien. Yo cuando he trabajado con estas frecuencias, yo me he sentido bien y he visto que el trabajo ha sido bueno. Entonces, No. esta pregunta yo ya la descarto automáticamente, porque se siente, o sea, tú lo que tienes que hacer es sentir, percibir y entender cómo esas frecuencias funcionan. Está siempre basado en el miedo. Entonces, cuando surgen estas preguntas ya denota que hay seguramente a la hora de hacer la práctica, ¿no? Que se va a conectar con una frecuencia bastante baja, porque es desde el miedo, desde la duda, desde la inseguridad. Entonces, cualquier tipo de energía nos puede afectar en la medida que nuestro nivel de vibración es bajo, cualquier entidad negativa. Pero si nosotros estamos vibrando en un nivel alto, no solamente es que estemos ya automáticamente protegidos en general de todo eso, sino que ese propio nivel de vibración alto nos va a permitir tener una percepción de lo que está sucediendo. O sea, no se trata de darlo por sentado, sino que tú, mientras estás teniendo la experiencia y por los resultados, como comentaba Luis, que obtienes de esa experiencia, es que tú puedes discernir. No porque hayas leído que es un arconte, porque te lo dicen aquí o que tienes que tener cuidado, sino en base a tu experiencia. Tendemos a pensar que los mundos espirituales o sutiles, invisibles, son diferentes a los físicos y no lo son. Si esto es una proyección de lo espiritual, si lo espiritual existe antes que esto y esto tiene que ser necesariamente un reflejo más denso, de más baja vibración de lo que sucede en lo espiritual. Entonces, esto que tú estás planteando, estas típicas dudas sobre los arcontes o entidades negativas, aplicarían a este plano también. Es como si tú dices, mira, yo no voy a salir, ni voy a conocer personas, ni voy a interactuar porque me han dicho que hay personas que son muy malas. Entonces, mejor me cierro a hacer cualquier tipo de contacto. No tiene sentido. Tú vas a interactuar y tienes que ir de buena fe. Evidentemente tienes que tener cuidado dónde te metes. ¿Y eso qué sería lo equivalente en los mundos invisibles? ¿Cuál es tu intención de fondo que hay? ¿Cuál es el móvil? Porque eso te va a llevar a una dimensión u otra dependiendo de la intención, la vibración con la que tú estás tratando de hacer ese intento, esa proyección. Sería lo equivalente a irte a una zona complicada, una zona chunga, un barrio peligroso e intentar ahí interactuar con la gente. Pues evidentemente te puedes poner en riesgo. Pero si te vas a una zona segura y tú ahí interactúas con la gente y lo haces de buena fe, la respuesta va a ser óptima y siempre tienes la capacidad de discernir y de pivotar. Si tú estás teniendo una interacción y te das cuenta que esa interacción se torna extraña o no está resonando bien o te sientes incómodo o te huele a que ahí hay una falsedad, lo que sea, en el mismo proceso te vas a dar cuenta y tú puedes simplemente marcar una distancia. Lo mismo sucede con los planos invisibles. Por eso, normalmente siempre cuando hablamos de estos temas, siempre incido en lo de los conceptos, porque los conceptos limitan la experiencia. Los conceptos casi siempre limitan la experiencia porque están circunscritos a nuestra mente concreta, que es la que ama los conceptos, las etiquetas. Y la mente concreta necesariamente va a tener un nivel de vibración mucho más bajo que la mente abstracta, que le dan igual los conceptos, que se basa en la experiencia directa, en los valores, en las sensaciones, en la vibración, que están mucho más conectada con los niveles intuitivos, que están justo, digamos, la vibración va desde el mundo emocional, que sería el plano astral inferior, el plano astral intermedio, el plano astral superior, el plano mental inferior, el plano mental intermedio, que es donde habita el alma en su propio plano, el plano mental superior y luego nos iríamos a los planos búdicos, que son los intuitivos, que ya no tienen forma, son llamados planos amorfos porque nosotros no tenemos la capacidad de percibir las formas que hay allí, porque nuestro cuerpo energético no está suficientemente desarrollado, no tiene, es como si estuviésemos en el plano físico sin sentidos físicos, no podríamos percibir lo que hay. Pues eso sucede en los niveles superiores a los que podemos acceder, pero aunque no tengamos plenamente desarrollados los sentidos, sí podemos captar ciertas cuestiones o podemos entrar con contacto con las energías que en la interacción con nuestro campo energético a ese nivel
van a ir gradualmente desarrollando los sentidos que necesitamos. Entonces, hay que comprender, ¿no? Cómo funciona el mundo energético y dejar un poco de lado, ¿no? Ese miedo y esos conceptos, ¿no? Y bueno, o sea, si al final se trata de vivir y se trata de tener conocimiento del por qué y tener un conocimiento también de cómo funcionamos nosotros en dimensiones superiores, que no normalmente los conceptos nos limitan el poder entrar en contacto con ello. Vale, pues ¿qué es ser adulto? Segunda pregunta. Segunda pregunta era simplemente qué es ser adulto. ¿Qué es ser? Sí, esa es. ¿Qué es ser Vale. adulto? Bueno, esto supongo que viene por referencia de que en algún vídeo yo he comentado que no es lo mismo ser adulto que maduro. ¿Eh? Una persona adulta, y he hecho referencia, en realidad quizás la etimología no viene de ahí, pero cuando tú observas las palabras te das cuenta de que hay aparentemente muchas raíces, independientemente de lo que diga cuando vas a buscar información a Google y todo eso, hay raíces que te conectan más con unas cosas o con otras. Entonces, cuando tú, por ejemplo, coges el término maduro y lo extrapolas a la naturaleza, te das cuenta que en la naturaleza, en el reino vegetal, lo que está maduro da fruto y ese fruto nutre. ¿Mm? Pero no hay tal cosa como adulto, no hay cosas adultas. Entonces, cuando tú buscas un poco la raíz de adulto, lo primero que te viene a la mente de adulto o adolescente, bueno, ahí hay una raíz, pero a mí también me viene la palabra adulterar. Desconozco si la raíz es exactamente esa o no, pero sí que me doy cuenta de que la diferencia entre maduro y adulto existe y que en realidad aquello que me conecta mucho más con la naturaleza, es decir, con los procesos naturales, ¿no? Que se dan en todo este plano físico, que nos sirven de reflejo para conectar con esa sabiduría o esa inteligencia superior, porque observando la naturaleza es que nosotros podemos ver cómo se desarrolla esa inteligencia divina, ¿no? A través de los procesos inteligentes, de las sinergias que se generan entre los diferentes reinos, el mineral, el vegetal, el animal. Entonces, nosotros formamos parte también de esa dimensión natural y resuena mucho más el término maduro. Una persona madura da fruto. Evidentemente no es un fruto como el de un manzano o un naranjo. Estamos hablando de otro tipo de fruto. Un fruto que es mucho más sutil. El ser humano tiene que dar frutos sutiles. El ser humano tiene dos naturalezas, una naturaleza inferior y una superior. La inferior está conectada con esa naturaleza animal, que es de donde viene el ser humano, del reino animal. Y la superior está conectada con una naturaleza divina, que es hacia donde se dirige el ser humano, que es ese alma o ese yo superior. Y el conflicto del ser humano es que estas dos naturalezas coexisten. Y en la medida que nosotros vamos madurando, necesariamente estamos conectando con esa naturaleza más divina. Y ahí es donde damos frutos, pero esos frutos tienen que ver con el tipo de energías que emanamos, con el tipo de virtudes, que son energías al fin y al cabo, y cualidades que irradiamos, con el tipo de desarrollo que tenemos de las facultades humanas, que van desde lo instintivo, que sería lo animal, desde lo intelecto, que sería ahí lo intermedio, ¿no? Que se empieza a desarrollar en el ser humano a través de esa mente, pero que luego se sigue expandiendo hacia lo intuitivo, que está mucho más conectado con ese propósito o ese plan divino que hay en cada uno de nosotros. Entonces, para mí, el objetivo que deberíamos tener no es tanto ser adultos, sino ser maduros y entender que hay personas adultas que no son maduras y hay personas en cuerpos muy jóvenes que son mucho más maduras. Y la madurez se desarrolla a través de la experimentación y a través del desarrollo, valga la redundancia, ¿no? De las facultades que nos hacen más divinos, que nos alejan del reino animal y nos llevan a un reino que todavía es desconocido, pero es hacia el cual nos dirigimos. Pues la otra pregunta era, ¿quiénes son los santos? Cuando hablamos viene al hilo precisamente de esto que estábamos comentando, los santos son seres humanos que han alcanzado un cierto grado de madurez, dicho de alguna forma. Cuando lo estudiamos desde el conocimiento esotérico y la sabiduría perenne, se nos hablan de que el ser humano pasa por diferentes iniciaciones.
hubo una iniciación muy antigua que fue cuando el ser humano tomó conciencia de sí mismo. En los animales la conciencia de uno mismo no está muy desarrollada. En los animales más evolucionados empieza a desarrollarse, pero muchos animales no son conscientes de sí mismo. Cuando un ser humano es bebé, todavía no es consciente de sí mismo. Es cuando va madurando y va creciendo que va tomando autoconciencia. Uno se puede dar cuenta muy fácilmente cuando un niño empieza a tomar conciencia de sí mismo, porque empieza a hablar de mío, o de quiero, y empieza a poner límites, empieza a decirte no o sí. Entonces está tomando conciencia de sí mismo, ¿no? Que es una identidad. Eso es una iniciación básica en el ser humano, pero ese proceso iniciático continúa, es lo que podríamos llamar de otra forma, ¿no? Ese proceso evolutivo, ese proceso de expansión de conciencia. Entonces, cuando hablamos de un santo, dentro de ese proceso iniciático, es un ser humano que ha llegado a desarrollar la conciencia del Cristo interior. Eso estaría etiquetado o catalogado como la primera iniciación, es decir, un ser humano autoconsciente, que es consciente de sí mismo, llega a un momento a través del proceso de maduración donde tiene una expansión en el corazón y contacta con una frecuencia, una energía que podemos llamar conciencia crística, todavía en un estado embrionario. Esa conciencia crística es lo que te hace conectar con el amor. Y el amor no tiene que ver con esa imagen que nos han vendido en Hollywood, ¿no? Que se mueve en ese mundo de deseos, ¿no? Que prácticamente el amor es el deseo de ser amado o está muy relacionado con el sexo o está muy relacionado con el deseo, con la posesión. El amor no tiene nada que ver con eso, ni siquiera es un sentimiento. El amor es el sentido de unidad que desarrollamos en nosotros mismos, la capacidad de integrar las experiencias, la capacidad de vivir sin juzgar, es decir, de tener la capacidad de integrar cualquier cosa que nos suceda más allá de que la mente pueda catalogarlo como bueno o malo o como placentero o como doloroso. El amor, al fin y al cabo, es lo que nos lleva, precisamente por eso es una conciencia de unidad, a poder en verdad unirnos con los demás. Porque en la medida que está la mente juzgando, es imposible que nos podamos unir. Es imposible. Esa unidad necesariamente tiene que tener la capacidad de integrar las diferencias. Entonces, eso es el amor. Y eso es una conciencia que te permite experimentar un estado de paz, un estado de no conflicto, un estado de serenidad. Es decir, la mente dual que constantemente está catalogando y es una mente separativa, porque siempre separa los elementos y está separada del resto, queda por debajo del umbral de la conciencia, aparece una conciencia que tiene la capacidad de estar en plenitud, abrazando el momento presente, abrazando a las demás personas. Eso es una energía y al mismo tiempo es un estado de conciencia. Eso en una primera iniciación es un primer contacto, pero está todavía en un estado embrionario que va a requerir de muchas vidas para seguir desarrollándose hasta que se llega a esa segunda iniciación. La segunda iniciación está relacionado con el control de las emociones. Es aquel individuo que ha aprendido a tener un cierto control sobre su personalidad, que no que su vida no se dirige por los instintos y por los deseos, sino que ha tenido una capacidad de coordinar su personalidad para que lo que piensa y lo que siente y lo que hace estén en un mayor grado de alineamiento y que tiene mucha más capacidad para sobreponerse a las emociones. ¿Significa que no tiene emociones? No. Significa que las emociones no condicionan su vida al nivel que sí sucede en estados de conciencia inferiores. Y para darse cuenta de eso solamente hace falta observar la sociedad, darse cuenta de el gran poder de control que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación a través del miedo y a través de ciertas noticias, a través, por ejemplo, de los instintos inferiores, como puedan ser el deseo de las cosas materiales, el deseo sexual, la búsqueda de la seguridad o el instinto de supervivencia, la búsqueda de la comodidad. Todo eso es un ataque a la parte inferior del ser humano para que se mantenga en ese estado de conciencia. Y todas aquellas conciencias que no tienen una segunda iniciación o no tienen una cierta capacidad de sobreponerse a ese mundo emocional están profundamente condicionadas por ello. Incluso las conciencias en esos términos que estamos hablando, con una primera iniciación todavía sucumben mucho hacia ello. Lo que pasa es que tienen ya una meta por delante, que es esa conciencia crística en ciernes de desarrollarse. Y ese proceso evolutivo continúa hacia lo que se llamaría una tercera iniciación, que es cuando el ser humano no solamente tiene una conciencia crística activa,
que dirige su vida, es decir, un cierto grado de conexión con el alma, un sentido de propósito, una voluntad de amar y de ser mejor persona, en un sentido profundo de la palabra, una segunda iniciación donde hay un control emocional y eso hace que la mayoría de conflictos y de problemas en los que se mueven muchas personas simplemente desaparecen y eso también hay que tener en cuenta que nos quita muchísima energía. Las emociones nos quitan mucha energía, por lo tanto, cuando hay un control del mundo emocional tenemos mucha más energía y esa tercera iniciación es cuando el ser humano empieza a utilizar la mente con mucho poder. Empieza ya a tener un cierto grado de conexión profundo con el alma y el alma está conectada con la mente y dirige su vida desde la mente. La mente conectada, no esa mente concreta a la que hacíamos referencia antes, sino una mente superior que está conectada con los valores, que está conectada con un sentido de propósito, un sentido intuitivo que dirige la vida. Y es ese primer momento donde hay una integración de toda la personalidad. Eso es lo que se llama un santo, en terminología cristiana. Tiene también otros nombres en otras terminologías, en otras culturas, en otras religiones o dentro del ámbito esotérico se habla en términos de iniciación. Un santo básicamente es un ser humano y si estudiamos la vida de los santos nos daremos cuenta que pasan por muchas pruebas y al final hay un momento donde hay un fuego interno, un fuego conectado con una voluntad o un propósito divino que dirige sus vidas. Eso dentro de toda ese arquetipo, ¿no?, del santo cristiano, pero también lo encontramos en otras religiones, esa es la que tenemos más cercana. Por eso nos estamos refiriendo a un santo. Y ese santo ya, desde esa vida que está dirigida por la voluntad divina y que tiene una gran capacidad de sobreponerse, por eso los santos son mártires, porque son incluso capaces de sacrificar y inmolarse, de sacrificar toda su vida personal por ese propósito divino. Eso es una escenografía, ¿no?, del estado de conciencia que tiene, porque si no, al final omitirían ciertas partes o no llegarían hasta ciertos límites, como ha pasado en la antigüedad. Pero ese santo todavía continúa el desarrollo hacia lo que se llamaría cuarta iniciación y quinta iniciación, que es lo que se llama un maestro de sabiduría o un maestro ascendido, también se les llama, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a quedar ahí en esa tercera iniciación, que es lo que corresponde a un santo. Yo espero que con la caja de Pandora no me hagan santo. Me hagan un mártir. Bueno, sería un mártir. Depende de cómo superes las pruebas. Claro, las pruebas están ahí. El punto es el punto no es la prueba, sino cómo vivenciamos la prueba y cómo la trascendemos. Ya te digo. Ahí lo dejo, Luis. Fabi te dice que se ha apuntado a tu curso de sanación. Muy bien. Pues bienvenida, Fabi. Ya nos veremos por la comunidad de Telegram. Y nada, encantado de que estés ahí. Seguro que nos conoceremos. Ya coincidiremos en alguna mentoría o en alguna de las prácticas que hacemos. Fabi Lima es moderadora de aquí del canal. Elena dice, este dúo me gusta, el original, Endica y Luis. Cuando dicen el original, ¿Por qué? ¿por los años? ¿Te refieres por los años? ¿O a qué te refieres? No sé a qué se refiere, porque somos originales, ¿no? Supongo, no sé. Los liantes de aquí, del mundo espiritual. Bueno, ¿tienes ahí alguna otra pregunta que quieras comentar? Sí, tengo bastantes. Vale, vamos por otra. A ver, los médicos del cielo ya está comentada cómo vivir con la seriedad, cómo vivir con la seriedad con la que juega el niño. Esto es una frase que he repetido también varias veces, que es una frase de Nietzsche, que dice, la madurez del hombre es vivir con la seriedad con la que juega el niño. Bueno, pues ahí hay toda una serie de elementos a tener en cuenta. Esa frase hace referencia a que solamente una persona adulta, ¿no?, como hablábamos antes, que tenga un cierto grado de madurez, puede recuperar esa inocencia y esa espontaneidad con la que juega el niño. Aquí podríamos decir muchas cosas, pero por ejemplo, el Maestro Jesús también decía que solamente entrarán en el reino de Dios aquellos que vuelvan a ser niños. Es otra forma de decirlo. Al final, el ser humano va evolucionando, podríamos simbolizarlo, ¿no?, como si fuese una espiral. Y esto lo voy a profundizar en ello. Un ser humano, es decir,
un animal es instintivo y el ser humano ordinario también es profundamente instintivo. El ser humano, además, en diferencia del animal, es que desarrolla autoconciencia de sí mismo, un yo personal, separado del resto. Y eso es la fruta del bien y el mal, porque el desarrollo de la mente, el darme cuenta que yo soy una entidad separada del resto, es lo que me da libre albedrío. Y el libre albedrío me permite decidir entre el bien y el mal. Es decir, un animal no tiene ese libre albedrío para decidir el bien y el mal, porque simplemente se rige por sus instintos. Entonces, hay un proceso muy largo, evolutivo, donde el ser humano sigue desarrollando esa conciencia del yo personal. Y eso es algo natural y es algo que forma parte del proceso evolutivo. Pero necesariamente el ser humano pasa a tener una conciencia más egoísta. Y a través de esa conciencia egoísta es que se va desarrollando, se va ampliando desde el instinto más primario y animal de supervivencia, ¿no? De ser capaz, por ejemplo, de matar para sobreponerme, o de someter a otra persona, a cuestiones que tenemos, ¿no? En la médula de la cultura y de la civilización, aunque están intentando destruirlo, como es la familia, que es expandir ese egoísmo hacia un grupo. Podrían ser también las tribus, ¿no? Pero la familia juega ese papel. Es decir, tú ya no te preocupas solamente de ti mismo, sino que tienes que cuidar de tu familia, de los tuyos. Tenemos también el patriotismo, que es una conciencia gregaria de dentro de mi propia individualidad yo me identifico con un grupo, pero los demás son enemigos. Eso sería un patriotismo de baja vibración. Yo me preocupo de mi familia, pero las demás familias no me importan. Bien, eso en realidad se está ampliando y continúa expandiéndose hasta que el ser humano tiene la capacidad de identificarse con el ser humano como un igual. Es decir, al final lo tenemos en las enseñanzas espirituales. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti y trata a los demás como quieres que te traten a ti. Eso es la regla de oro, aplicada en un sentido activo y en un sentido pasivo. Hacer a los demás y tratar a los demás como quieres que te traten a ti y no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. En el fondo, es una guía, es un manual moral que nos lleva por el buen camino, porque el ser humano todavía no ha desarrollado esa conciencia donde eso sería la forma natural de actuar. Hay que tener en cuenta que esto viene también de ciertos milenios atrás y la humanidad no es un todo homogéneo, sino que dentro de la humanidad hay muchos estados de conciencia diferentes coexistiendo. Entonces, al final, cuando el ser humano desarrolla esa conciencia grupal, es decir, la capacidad de identificarse de verdad con los demás. ¿Y por qué sucede eso? Porque uno, cuando conecta con el alma, el instinto natural del alma es la identificación con los demás, el sentido de unidad. Es un instinto de la misma forma que el instinto animal es el instinto de supervivencia, el instinto sexual y el instinto que te lleva al final a desarrollar esa autoconciencia. Eso es un instinto básico, no podemos evitarlo. Bien, pues el alma también tiene sus propios instintos. Entonces, cuando se desarrolla eso, estaríamos hablando que en esa vuelta de espiral hemos pasado de lo que sería la conciencia gregaria, que es esa conciencia borrega, es decir, yo me identifico con los demás, pero me da miedo y me da pavor ser diferente a los demás. Si todos actúan de una forma, yo tengo que hacerlo así, porque instintivamente para mí es como si yo me fuesen a excluir de la tribu, o como si yo no tuviese la suficiente fortaleza individual y personal como para decir, hey, aquí estoy yo y yo esto no lo veo así. Incluso en este sentido hay experimentos científicos que hablan que solamente el 20% de la población tiene la capacidad de sobreponerse a la presión del grupo. No recuerdo cómo se llama el científico, pero hizo un experimento donde llevaban en teoría el experimento lo vendían como si llevasen a muchas personas a una sala a hacerles varias preguntas. Pero en realidad el experimento solamente, el sujeto era uno y todos los demás estaban compinchados con el experimento científico. Y entonces allí planteaban ciertas cuestiones muy evidentes y decían, ¿cuál crees que es la opción correcta, la A o la B? Claramente la opción correcta era la B, pero todos los que estaban compinchados decían que la respuesta correcta era la A. Y la persona que era el sujeto con el que estaban experimentando sentía la presión del grupo y decía, pero ¿cómo puede ser si esto es la B? Y acababa levantando y diciendo, no, no, la A. Para no, pues no, es decir, sucumbía a la presión del grupo, dicho de otra forma.
Solamente el 20% eran capaces de decir, no, no, me da igual lo que digan el resto. Esto, la respuesta correcta es B porque es muy claro. Entonces, al final, esa conciencia pasa por una etapa en la que se desarrolla esa individualidad, esa individualidad que te dice, no, mira, yo voy en contra de toda esta gente, no estoy de acuerdo con esto, pero lo importante soy yo y yo me reafirmo como individuo. Eso es algo más avanzado todavía. Ya no eres una conciencia de borrego, sino que eres una conciencia que empieza a individualizarse, pero no es el final del camino. Esa conciencia individual tiene que volver a integrarse dentro de una conciencia grupal, pero con el poder personal totalmente desarrollado. Es decir, yo teniendo la capacidad de, o sea, teniendo la capacidad para no ser sometido por el grupo, decido trabajar para un bien grupal y no para un bien egoísta. Esto no desde una educación moral o ética, sino desde un instinto natural de conciencia que surge por el contacto con el alma. Entonces, cuando llegamos a ese punto, podemos volver a vivir como si fuésemos niños. Es decir, somos personas maduras, pero tenemos la capacidad de vivir como si fuésemos niños, porque ya no estamos regidos por esa conciencia más egoísta, esa conciencia más individualista, y necesariamente el contacto con el alma hace que seamos mucho más espontáneos, hace que seamos más juguetones y que no estemos tan condicionados por el miedo a lo que los demás dirán, por el miedo a que nos juzguen, por todos los condicionamientos sociales y culturales a los que somos sometidos, por todo ese, si queremos llamarlo, esa matrix, ¿no?, que nos programa y nos modela para que actuemos de una u otra forma. Pues eso sería una forma, yo creo, bastante relativamente profunda de hablar de ello al hilo de lo que venimos comentando, ¿no? Desde un marco de la conciencia que hay implícita en esa frase, ¿no? De vivir con la seriedad con la que juega el niño. Aquí nos dice María dice, pensar diferente te puede costar quedarte solo. Eso es la tónica Bueno, habitual. bueno, pero es que eso es parte del proceso. Te puede costar quedarte solo hasta que encuentras a tus iguales. Es decir, cuando uno toma decisiones relevantes y decisiones conscientes, necesariamente siempre se va a distanciar de las personas que forman parte de su entorno, porque nuestro entorno tiene que ver con el pasado, es decir, nuestro pasado, nuestras decisiones, nuestra conciencia anterior es que nos ha llevado a un punto determinado. Si nosotros evolucionamos desde ese punto determinado, nos vamos a tener que mover hacia otro grupo. Es decir, al final el proceso evolutivo es una transición, ¿no?, donde nosotros vamos creciendo y vamos cambiando también de grupo y de ambiente. Y eso es uno de los grandes frenos que hay, ¿no? Y hay que contar con ello. Hay muchas personas que por el miedo a la soledad no se atreven a tomar las decisiones y eso simplemente denota que todavía no son suficientemente maduras como para que prime esa integridad personal, esa integridad interna o esa integridad divina, también podríamos llamar, sobre la presión del grupo, que también estaría incluida sobre el miedo a la soledad. En el fondo son dos caras de la misma moneda. Perfecto, vamos por la siguiente pregunta si quieres. Sí. ¿Qué es ser adulto y cómo sanar el niño interior? Bueno, esto lo hemos comentado también bastante, vamos a darle aquí otro giro. El niño interior. El niño interior es nuestra conciencia de cuando éramos niños que ha quedado afectada, ha quedado dañada o ha quedado inhibida o ha quedado traumatizada. La conciencia es atemporal. Si yo cuando era niño tuve un trauma y ese trauma no lo he resuelto, esa conciencia y esa energía del trauma, del miedo, de la emoción que quedó ahí atrapada cuando tenía 5 años, 7 años o cuando estaba en el vientre de mi madre, se manifiesta a través mío aunque yo no sea consciente de ello o aunque no tenga ni siquiera un recuerdo de lo que pasó. Porque la conciencia y la energía es una cápsula del tiempo. No sea, o sea, es decir, para que yo pueda trascender las heridas de cuando era niño, tengo que hacerme cargo de las energías que se generaron en ese momento. Si yo hubo un día que estuve llorando y tuve una rabieta porque me quitaron el bocadillo y eso no lo he procesado, esa conciencia con la que yo viví, esa intensidad con la que yo lloré de cuando tenía 4 años y me quitaron el bocadillo, sigue estando dentro mío. Entonces, para sanar el niño interior, lo que hay que hacer es un trabajo de recapitulación, de ir a nuestro interior y darnos cuenta de todas las emociones que hay no resueltas
y empezar a trabajar con ello. ¿Cómo? Trayendo las emociones al momento presente y dejando que se agote esa energía. Si tengo que llorar porque todavía tengo esa emoción de cuando tenía 4 años y me quitaron el bocadillo, tengo que llorar aunque tenga 60 años y racionalmente piense que es una tontería llorar por eso. Pero es que las emociones no son racionales. Entonces, las personas adultas erróneamente racionalizan las emociones que experimentaron cuando eran niños y eso lo único que hace es perpetuar patrones y perpetuar heridas. Y lo que hay que hacer es darle un espacio a las emociones. Evidentemente, no se trata de irte a una persona y ponerte a llorar y a soltar toda esa porquería, sino en tu propia intimidad, igual que cuando tienes que hacer tus necesidades, te vas al baño solo y no te vas al medio del comedor donde hay otras personas y te cagas allí, sino que te vas con discreción y haces tus necesidades en soledad, pues tendríamos que coger y entender que esas necesidades emocionales no son tan diferentes de las necesidades fisiológicas y tenemos que hacerlas en nuestra intimidad. Tenemos que procesar todas esas emociones porque si no las proyectamos hacia los demás. Entonces, el niño interior es un trabajo de ir conectando con todas esas etapas cuando éramos niños y todos los conflictos que nos damos cuenta que no están resueltos. Y cuando hacemos ese ejercicio nos sorprendemos de la cantidad de situaciones que cuando yo recuerdo me tensan, me incomodan, me hacen sentir mal, siento una presión aquí o en el plexo solar o un dolor de cabeza o un dolor de hombros. Todo eso son emociones atrapadas. Y en la medida que las sanamos, sanamos a nuestro niño interior y podemos ser entonces personas maduras o más maduras. Perfecto. Bueno, ya estamos ya casi llegando al final. Antes de, si quieres, coméntanos un poquito actividades antes de que se pase la hora. Bueno, pues sí, nada, invitar a todas las personas que quieran, ya que lo ha comentado aquí Fabi, que había entrado en la formación. Nosotros tenemos dos tipos de formaciones. Tenemos la formación para ser sanador energético y para desarrollar las facultades psíquicas que te permiten moverte con control y dominio de los mundos energéticos sutiles e invisibles. Y una de las aplicaciones es hacer sanación, pero tiene muchas otras. Y eso es la formación Sé Vital, formación en sanación energética vital. Y luego tenemos otro tipo de formación que es en formato de membresía con una cuota mensual donde realizamos sesiones de coaching espiritual para tratar diferentes temas en profundidad. Temas que tengan una aplicación práctica y donde los miembros del Círculo Consciente pueden proponer los temas que quieren ser tratados y nos conectamos por Zoom y tenemos interacción, hablamos, profundizamos en las cuestiones y además de eso, dentro de la membresía del Círculo Consciente, también todas las semanas realizo una sanación divina personalizada a cada uno de los miembros según lo que quiera tratar cada persona. Pues también dentro del Círculo Consciente hay muchas pautas para cómo uno puede aprender a sanarse a sí mismo sin necesidad de aprender terapia energética y cómo uno puede aprender a transmutar esas emociones negativas, todos esos conflictos, todo esto que hacía referencia, todo eso se puede aprender. Entonces, tanto en la formación Sé Vital como en la membresía de Círculo Consciente, pues son espacios para aprender y para compartir a ese nivel. Y todo esto se puede encontrar en la página web de cienciaconciencia.com. Aparte de eso, también supongo que dentro de tu equipo hay gente que hace terapia, ¿no? O sea, online o presencial. Sí, si quieren alguien terapia individual y todo eso, también pueden escribirnos. Tenemos para hacer terapias individuales. Indica, una pregunta te quería hacer yo antes de cerrar y bueno, quedan unos Sí. minutos, pero ¿has visto todas estas herramientas nuevas que han salido de inteligencia artificial como ChatGPT y otras tantas, ¿no? Y tanto, yo tengo una ventana abierta con ChatGPT, siempre. Me gustaría que me contaras un poquito qué piensas tú de ellas, tu experiencia, hacia dónde vamos con esto, qué es lo que piensas. Bueno, la primera impresión con ChatGPT, que es esta herramienta de OpenAI, de esta inteligencia artificial que han liberado al público, es impresionante. La verdad que es impresionante. Y abre una cantidad de posibilidades, es decir, es una revolución tremenda. A mí la primera sensación que me deja cuando empiezo a interactuar, ¿no?, con esa inteligencia artificial es que me doy cuenta de el por qué ciertas partes de esa agenda 2030 que nos habla, por ejemplo, de la renta básica y demás, es que va a ser una necesidad, porque en 10 años, bueno, en 10 años no, gradualmente desde ya, pero en 10 años probablemente el 60% de los trabajos que existen hoy van a ser sustituidos
o estarán ya a punto de ser sustituidos totalmente por inteligencias artificiales que lo van a hacer mucho mejor que muchos de los servicios, atención al cliente, etcétera, etcétera. Ya lo estamos viendo con muchas empresas que cuando tienes un problema les escribes y lo que te salta es una inteligencia artificial para darte la asistencia técnica. En los supermercados ya vemos que hay cajas allí donde tú directamente te vas a cobrar y eso te ve, pues cuando puedan introducir inteligencias artificiales, que es ya, es que muchísimos trabajos van a desaparecer y van a aparecer otros nuevos de personas que sepan manejar inteligencias artificiales y lo que a lo mejor era una plantilla de 10 personas para una tarea, va a haber una persona que va a saber cómo dar instrucciones a la inteligencia artificial para que se encargue de toda esa tarea. Entonces, eso es el primer pensamiento que me vino. Es decir, la renta básica, y me estoy yendo un poco, pero es que es uno de los temas principales, va a ser una necesidad, nos guste o no. Cuando tú miras esa agenda 2030 sobre el papel, y eso también es algo que a muchas personas les puede chocar, pero si tú de verdad te lo miras sobre el papel, muchas de las cosas, no todas, pero muchas de las cosas que comentan son una necesidad. El problema es la manipulación que hay detrás, la subversión, y el problema es la letra pequeña de cómo se va a implementar todo eso, y el problema es que además no es algo democrático. Quizás no tenga que ser democrático, porque la democracia también es como que nos la venden como lo mejor y no sé si es el mejor sistema. De hecho, hay muchos países que no son democráticos, son autoritarios y depende de la persona que esté al cargo. Lo que está claro es que esa democracia es una falsa democracia porque hay algunas oligarquías, o hay una oligarquía que simplemente está imponiéndose y que está diciendo lo que se tiene que hacer. Pues ahí está el problema. Pero también quiero poner el foco en eso, es que es necesario tomar decisiones y yo poniéndome también en la posición de esas personas que se creen que están en el poder de tomar las decisiones por todos los demás, no lo justifico, pero entiendo el por qué toman medidas y el por qué quieren controlar a la población, porque si no van a perder el control. Porque al final el sistema tiene que hacer que, sobre todo en el primer mundo, que se educa de cierta forma, que las personas, es decir, en el momento que falte la comida o que de verdad la gente no tenga nada que perder, es la anarquía y se revienta todo. Entonces simplemente están intentando someter a la población a través de ciertas medidas disfrazadas de cosas que en principio cualquier persona que no esté dentro del mundo de la conspiración las compra, pero las compra porque sobre el papel son necesarias y son bonitas. Entonces, ChatGPT a mí me despierta un poco la atención hacia todas estas cuestiones. Luego, lo siguiente, ¿no? Cuando ya profundizo un poco más, es que me doy cuenta de que esta inteligencia artificial está súper sesgada. Al final es como si fuese una inteligencia artificial progre de izquierdas que sigue los dictados del Foro Económico Mundial, de la OMS y de todo esto. Ves que está súper sesgada. Pero claro, eso es porque lo han ido actualizando. La inteligencia artificial potencialmente no es así. Y de hecho, lo siguiente que me planteo es, ¿qué tendrán ellos? ¿Qué tendrán ellos? Yo estoy convencido de que todas las decisiones que están tomando en el mundo las están tomando con inteligencia artificial. Es decir, esas oligarquías están hablando con inteligencias artificiales para tomar las decisiones. Y de hecho, cuando profundizas un poco en todo esto, ves comentarios de la gente top que está con este tema, que desde hace mucho tiempo te hablan que las inteligencias artificiales no sesgadas, es decir, no controladas por un bot, sino lo que deben tener ellos actuando en ordenadores cuánticos, son portales a entidades que no pueden conocer, que es lo que en otras épocas llamaban demonios o entidades interdimensionales o el anticristo, dicho de otra forma. Es decir, una inteligencia que no tiene alma y que igual tiene la inteligencia equivalente a toda la humanidad. Quién sabe, que puede computar cosas que la humanidad necesitaría décadas, lo puede hacer en segundos y que está en las manos de personas que están profundamente enfermas, que son las que dirigen el mundo y que son magos negros y que están desconectados del alma. Entonces, por ahí ya me encajan muchas cosas. Y lo siguiente que me viene a la mente, ¿no? Es ver todo ese plan de transhumanismo, ese plan de hibridación, el Internet de las cosas, el que estaremos conectados. Claro, es que en el momento que vemos y que dan al público una inteligencia artificial de este tipo, te das cuenta como todo, por eso estoy hablando de tantos elementos, todo tiene un sentido desde ese plan. Y eso es a lo que nos quieren llevar. Ahora, la inteligencia artificial para mí no es mala, ¿eh?
Y nos Depende, ha- es una herramienta. sí, Es está bien una dotado, ¿no? herramienta y la inteligencia artificial tiene un potencial para liberar a la humanidad tremendo. De hecho, al final es que no hay otra. O la inteligencia artificial nos va a esclavizar o nos va a liberar a un nivel que la humanidad nunca ha conocido. Porque con inteligencias artificiales que puedan tomar, tú imagínate, con el nivel de corrupción que hay, con el nivel de podredumbre que hay y con, al final, el eslabón débil siempre es el ser humano, que es fácil de comprar, ¿no? Y que es fácil de corromper y sobre todo seres humanos que no son especialmente virtuosos, ¿no? Que son los que están ahí en posiciones de poder, porque son los que quieren tener el poder y los que son capaces de venderse y de vender su alma para llegar a esas posiciones de poder. Ese es el problema. Entonces, cuando tú pones elementos como inteligencia artificial y, por ejemplo, blockchain, juntas con un propósito positivo y luminoso, te das cuenta de que tenía el potencial de acabar con toda la corrupción en el mundo, de acabar con muchos de los grandes dilemas de la humanidad, de los problemas que hay, de acabar con la pobreza, porque al final ahí sí que podría liberarse la humanidad para la mayoría de tareas que tiene que hacer, las podrían hacer ya inteligencias artificiales, estoy hablando a 50 años vista, o sea, el potencial está ahí. Y creo que la inteligencia artificial, con el nivel de conciencia que hay en el mundo, lo que den al público tiene que ser algo que esté regulado, porque cualquier colgado puede coger, y de hecho ha pasado ya con esto ChatGPT, que está súper limitado, de personas que están utilizándolo y que al final pueden hackear, yo qué sé, instituciones, un montón de cosas. Entonces podrían reventar todo el sistema. Y al final, bueno, hablamos siempre, ¿no? De que el sistema está corrupto y todo eso, pero es que necesitamos un sistema para vivir en sociedad. Es decir, la sociedad implica sistema, implica una estructuración y una organización. El problema es cómo es esa organización, si es satánica, ¿no? O si es prohumana y es espiritual. Pues ahí está el problema. Y estamos ahí. Entonces, yo no sé qué va a pasar, pero sí sé que lo vamos a ver en los próximos años. Yo viendo un vídeo del TikTok le preguntan al ChatGPT, ¿no? ¿Qué va a pasar con los próximos años con la humanidad? La derivación que lleva ahora, ¿no? Y el ChatGPT decía, la extinción del ser humano. Literalmente dice, la extinción del ser humano. Si esto sigue así, mal vamos, ¿no? O sea, que imagínate que ya está, hasta la inteligencia ya ha visto lo que nosotros vemos hace años y las cosas no cambian. Tenemos que dejar el vídeo aquí porque ya pasamos 3 minutos. Entonces, familia, tendremos de aquí un mes otra vez a Indica. Y muchas gracias, Indica, por estar otra vez aquí en la Caja de Pandora con nosotros. Que Muy vaya todo. bien, un placer. Venga, un abrazo, Luis. Hasta Pues venga, luego. hasta luego, niño y familia. Luego. Saltamos al siguiente vídeo. Hasta ahora.